Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tocar el tema de triángulos, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar el tema de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Triángulo es una figura formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta, ¿sí? Vamos a ver entonces el día de hoy el tema de triángulos. Me dice que son tres puntos no colineales. Entonces, si voy a poner tres puntos por este acá, aquí, por ahí y por ahí puedo poner. Y voy a juntarlo o voy a unirlo con segmentos. Entonces, al unirlo, los tres puntos, estaré formando mi triángulo. Ahí tengo mi triángulo. ¿Y el triángulo qué es lo que va a tener? El triángulo primero va a tener sus vértices. Entonces, yo voy a poner aquí A, B y C. El vértice va a ser entonces la unión de dos, o la intersección de estas dos rectas. Entonces diré A, entonces diré vértice. Vértice va a ser igual a B y C. ¿Qué más van a tener el triángulo? El triángulo va a tener lados. ¿Cuáles son los lados? Los lados AB, BC y AC. ¿Qué más va a tener el triángulo? El triángulo va a tener ángulos. Luego va a tener, vamos a mencionar acá los ángulos: alfa, beta y teta. Entonces va a ser ángulos. Los ángulos va a ser entonces alfa, beta y teta. Ahí tengo los ángulos de... ¿Qué más va a tener el triángulo? El triángulo va a tener la región interna. Región interna. Y también va a tener región externa. ¿Cuáles son las regiones externas? Las regiones externas, en este caso del lado BC, será este lado. Región externa. Y acá también tiene su región externa. Y por este lado también su región externa. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a conocer el triángulo. Recuerden que el triángulo tiene vértices, tiene lados y tiene ángulos. También vamos a decir que la suma de sus ángulos interiores, va a ser igual a 180 grados. Este de aquí serían los elementos. Entonces, elementos del triángulo. En este caso, elementos del triángulo. ¿Cómo hallar el perímetro y el semiperímetro del triángulo? A ver, yo tengo aquí un triángulo del lado A, B y C. Recuerda que el perímetro es el contorno. Entonces el perímetro será igual a A más B más C. Semiperímetro será igual a A más B más C dividido entre 2. Entonces el semiperímetro va a ser de esa manera. Si este de acá lo paso a multiplicar aquí, estaría que 2P va a ser igual a, entonces, a A más B más C. Acá vamos a encontrar tres teoremas. Vamos a recordar tres teoremas. El primer teorema dice que
si yo tengo ángulos interiores, a ver, aquí el ángulo interior, alfa, beta y teta, me dice, de todo triángulo debe sumar 180 grados. Entonces, la suma de alfa más beta más teta va a ser igual a 180. También voy a ver ángulos exteriores, mira, exteriores al triángulo. Estoy hablando del triángulo, en este caso, de este triángulo, ¿sí? Estoy hablando de este triángulo y los ángulos interiores y los ángulos exteriores. ¿Qué dice el ángulo X? X a qué va a ser igual, mira. Yo tengo este ángulo X. ¿A qué va a ser igual? A teta más alfa, a lo que están dentro del triángulo, pero no junto al ángulo que yo estoy buscando. Y, mira, que encuentro Y, este lado. ¿A qué va a ser igual? A alfa más teta. Y va a ser igual a alfa más teta. Y Z, ¿a qué va a ser igual? Z, en este lado, sería a los dos lados, a los dos ángulos que están al otro lado, que no está junto al mismo ángulo que yo estoy buscando. Por consecuencia, también diré que la suma de los ángulos exteriores de mi triángulo va a sumar igual a 360 grados. Por lo tanto, X más Y más Z va a ser igual a 360 grados. X, Y y Z son ángulos exteriores. La suma de los tres va a ser igual a 360 grados. Otro teorema. Teorema de la correspondencia. Voy a tener acá mi triángulo ABC. Del lado A, B y C. De acuerdo a los vértices se pone los lados. En este caso tengo A mayúscula, al frente es A minúscula. B mayúscula, B minúscula y C mayúscula y C minúscula. Entonces, ¿qué se cumple? A mayor que B. A mayor que B. Por lo tanto, diré que entonces el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta. Entonces diré, a mayor lado le corresponde mayor ángulo y viceversa, ¿no? Otro teorema tengo aquí, teorema de existencia. Tengo mi triángulo ABC. Del lado ABC también. ¿Qué se cumple? Se cumple que el lado A, va a ser menor que la suma de los otros dos lados. A menor que B más C. También se va a cumplir que B, que este lado, va a ser menor que la suma de los dos lados. Y por último C, este lado, va a ser menor que la suma de A más B. A ver, chicos, vamos a desarrollar algunos ejercicios con los teoremas que hemos aprendido acá. A ver, me dice, en la siguiente figura, calcula beta. Me está pidiendo calcular beta. Y me están dando un triángulo, y este triángulo es la suma de sus tres ángulos, debe ser 180. Entonces diré que beta más 2 beta más 3 beta va a ser igual a 180. La suma de los tres ángulos interiores va a ser igual a 180. Beta más 2 beta más 3 beta, 6 beta va a ser igual a 180. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 entre 6. Y el valor de beta va a ser igual a 30. Ejemplo 2. En la siguiente figura, calcular X.
A ver, acá me están dando dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Voy a aplicar entonces una de estas propiedades. ¿Sí? Voy a aplicar una de esas propiedades o también puedo aplicar por complemento. Perdón, completando ángulos. Puedo completar ángulos. De esta manera, este ejercicio se puede resolver de muchas maneras. Puedo sumar estos dos, igualar este de acá, así. X más 70 va a ser igual a 130. X va a ser igual a 130 menos 70, porque este de acá pasa al otro lado a restar. Y X va a ser igual a 130 menos 70, va a ser igual a 60. Esto es igualando los dos ángulos interiores con uno del exterior. Estoy cumpliendo una de estas propiedades. O también puedo decir que 130, ¿cuánto le falta para 180? 50. ¿Sí? 50 más 70, 120. ¿Cuánto le falta para 180? Porque debe sumar los tres ángulos, 180. 70 más 50, 120. Más 60, 180. Quiere decir que X vale 60 grados. 3. En la siguiente figura, calcula X. Me dan este triángulo, el triángulo ABC, y me están dando los tres ángulos exteriores. Si me dan los tres ángulos exteriores, quiere decir que la suma de los tres ángulos exteriores debe ser igual a 360. Esta propiedad, X más Y más Z, voy a aplicar aquí en este ejemplo. A ver, 6X más 4X más 120 va a ser igual a 360. ¿Sí? 360. Ahora, 6X, aquí sería, aquí era 4X, 6X más 4X más 120, la suma de los tres ángulos exteriores. 6X más 4X sería 10X. Va a ser igual a 360 menos 120. 10X va a ser igual a 360 menos 120, me está saliendo 240. Y X va a ser igual a 240 entre 10. Y X va a ser igual, se va este 0 con este 0, 24 entre 1, 24 grados. Entonces, chicos, esa es la manera de nosotros cómo desarrollar triángulos. Tanto cuando tengo ángulos internos, ángulos externos o dos ángulos internos y otro externo. Bueno, chicos, eso es el tema de triángulos. Espero que hayan comprendido. No se olviden que nos vemos en el próximo video.